Apocalipsis capítulo 5 y los versículos 11 en adelante. De igual manera, Dios va a usar a los predicadores que vienen, Pastor Andrés, Pastor Brian. Sé que eso va a ser algo poderoso. Como diría un amigo predicador, apoteósico será. Dios los va a usar. Apocalipsis 5, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Diga trono, diga centro de mando. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13, todos conmigo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, dice la Biblia, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, diga centro de mando, y al cordero sea, singular, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Quiero que lean ustedes una vez más el versículo número 12, todos en alta voz. Aleluya. Dios les bendiga a los hermanos del área del sonido también. Y quiero que le dé una sonrisa de oreja a oreja al que esté ahí a su lado y dígale: niveles espirituales de influencia. Dígale a dos o tres eso: niveles espirituales de influencia. Ahora mírelo serio y dígale: fuimos llamados a ir, a poseer, a influir en esos niveles espirituales de influencia. Aleluya. Dando fuerte aplauso al Rey de Gloria, tome su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero correr, pero al mismo tiempo quiero dejar algo bien sentado con la ayuda del Señor. Quiero, en el nombre del Señor Jesucristo, hablarle durante unos minutos sobre lo que son niveles espirituales de influencia. Para ello, quiero comenzar haciendo una pregunta para cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿qué tan influenciador o qué tan influenciado somos nosotros? Dígale al que está a su lado: ¿qué tan influenciador eres? Dígale: ¿o qué tan influenciado eres? Número 2, otra pregunta, y para hacer uso de un término que aparece en las Escrituras, la pregunta sería: ¿qué tan trastornador o qué tan trastornado estás? Dígale que está a su lado: ¿eres trastornador o trastornado? Sacúdalo un poquito, dígale: ¿trastornador o trastornado? ¿Sabe cuál es la tristeza más grande que existe hoy en día en más de un evangélico moderno? Que en lugar de ser trastornadores son trastornados de la sociedad. ¿Por qué? Hechos 17, 1 al 9 declara que llegaron a Tesalónica y en ese territorio había una sinagoga de los judíos. Note, sinagoga de los judíos. En los albores, en el Génesis, en el inicio, en el comienzo del cristianismo, la Biblia dice, obviamente no había templos cristianos evangélicos, no había lugar de adoración netamente cristiano, pero sí habían sinagogas de los judíos, el lugar de reunión de los judíos. Interesantemente, la Biblia dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Casi un mes estuvo, o un mes y medio más bien, estuvo discutiendo con ellos, o casi un mes, sí, 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús
de trastornar. Él estaba permeando al mismo estilo del Señor Jesucristo hasta las sinagogas de los judíos. Pero ¿qué está pasando con los cristianos de hoy? ¿Qué está sucediendo con la juventud presente? Ha perdido la capacidad de influenciar y ahora más bien es influenciable, es manipulable. Y déjame decirte algo, adelantarte algo. Mientras Dios quiere tratarte como un instrumento de gloria, el diablo quiere usarte como un títere o marioneta de sus planes y tinieblas. Pero la Biblia dice que allá él se introducía, influía, tanto que el texto sagrado dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos, note, los helénicos, los que probablemente eran judíos, pero que habían crecido o habían nacido fuera del territorio palestino, dice, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, gente influyente de la sociedad. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Pero note, dice la Biblia que estaban en un lugar llamado la casa de Jasón, pero que la gente y este tumulto, esta turba, gritaban de la siguiente manera. No era simplemente una acusación falsa, en realidad era una afirmación, una aseveración de lo influyente que era la iglesia en esos albores o en ese comienzo. Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos, escuche esto, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Eso es como para agarrarse la cabeza y quedarse pensando un rato y diciendo, ¿qué acabo de leer? Porque el texto sagrado dice que en pleno imperio romano, donde decir que alguien era diferente al rey César, era rey, eso era ya marcar calavera. Decir y asegurar, yo creo en un Señor y ese Señor es rey y está por encima del rey terrenal, eso era un problema enorme de vida o muerte. Pero los cristianos de aquel tiempo eran tan influyentes que la Biblia dice que habían trastornado al mundo conocido de aquel entonces. No tenían redes sociales, pero trastornaban el mundo. No tenían estos aparatos para impactar más lejos con su voz, pero trastornaban el mundo. Y cuando dice trastornar el mundo, significa que su mundo alrededor era influenciado porque había algo en ellos que los hacía diferente. El desafío en esta mañana, iglesia del Señor, es que seamos una iglesia no trastornada, sino trastornadora. ¿Habrá alguno en esta mañana que quiera aceptar el desafío y dar gloria a Dios? Pero como tengo bastante tela que recortar, dígale que está a su lado, hay mucha tela por recortar hoy. Niveles espirituales de influencia. La palabra clave, espirituales de influencia. Lo que voy a decir hoy realmente me tomaría muchos días explicar, pero voy a procurar y le he pedido a Dios la gracia para explicarlo de la manera más concisa, precisa, directa, clave, de manera que sacuda no solamente nuestro intelecto, nuestra mente, pero que toque lo más profundo de nuestro espíritu, las fibras de nuestro espíritu. Dios es luz y Él es la luz que este mundo en tinieblas necesita. Y como iglesia, para ser relevantes o ser influyentes, de manera que en lugar de decir los trastornados, los tontitos, los poquititos, los que no impactan ni en su propia cuadra. Hermano, qué triste es que usted sea un cristiano y ni siquiera en su propia cuadra sepan quién es usted. Y el vecino fulano de tal, no, ni idea. Y resulta que es el pastor. ¿Por qué? Porque le hace falta tener influencia, al menos en su primer nivel. Y algo bien importante es que para poder ser luz o relevante o influencia en este mundo oscuro moralmente, necesitamos indefectiblemente de la luz de Cristo. El Salmo 27:1, Isaías 9:2, Mateo 4:16, Juan 8:12, todas las escrituras no puedo leerlas, Juan 1:4-9, primera de Juan 5-7, todos en esencia, en resumen, en conglomerado, dicen exactamente lo mismo. Dicen: Jehová es mi luz
y mi salvación, ¿de quién temeré? O asuntos como el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Usted andaba en tinieblas, ahora que anda en luz, la idea es que no se quede con luz, sino transmita luz a los que andan en tinieblas. Aleluya. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Y uno dice, pero claro, Jesús, ¿cómo no? Pero luego más adelante él dice, vosotros sois la luz del mundo. Y yo le voy a hablar de eso en un momento. Así que yo soy la luz del mundo. Y luego dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Incluso la Biblia dice que la vida era la luz de los hombres y que la luz en la tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque como diría alguien alguna vez, una onza de luz es más poderosa que una tonelada de tinieblas. Y amado hermano, en un verdadero hijo de Dios, aunque seas uno en medio de muchos, amado hermano, tu influencia debe ser notable, debe ser patente, debe ser perceptible. Aleluya. Pero un detalle interesante es que dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y si andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Rápidamente le voy a mencionar que cuando Dios da de su luz, vienen a manifestarse en el hombre tres cosas. Se las voy a aplicar sencillamente. Diga revelación, diga iluminación, diga inspiración. En otras palabras, la gente que está envuelta en tinieblas necesita revelación, necesita inspiración e iluminación. ¿Cómo es eso? Bueno, revelación es que Dios da a conocer al hombre su presencia y su propósito. Inspiración es que Dios usa a algunos para dar a conocer su presencia y su propósito. E iluminación es que Dios nos hace entender su ley y reflejarla. Y ahí es donde viene el gran problema de la influencia. Porque hay algunos que tienen mucha revelación y conocimiento. Se la saben de todas. Pero cuando de práctica se trata, son tan insípidos que ni se nota que son evangélicos. Ni se nota que son cristianos. De manera que no trascienden, sino que en lugar de inspirar o andar inspirando a otros, andan decepcionando a otros. Y el que es verdadera influencia debe ser coherente. Y antes de entrar a lo que Dios ha puesto directamente en mi corazón hoy, voy a mencionarle dos pensamientos. Número uno, los influyentes son coherentes, no incongruentes. Eso daría mucho para recortar, pero voy a poner un ejemplo. Estamos en la era donde aquellos que dicen soy sal, soy luz, soy levadura, ahora va a entender qué es ser sal, luz y levadura en un momento. Pero aquellos que dicen soy nacido de nuevo, bautizado en el nombre de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, algunos se atreven a decir el nombre de la iglesia haciendo quedar en ridículo la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Aquellos que dicen así no entienden que lo número uno que hay que hacer para ser influyente es ser coherente. Hoy en día estamos en la era de la tecnología, estamos en la era digital, estamos en la era de las comunicaciones. Y algo muy tremendo es que hoy en día muchas muchachas, espero que no hayan venido aquí, que no estén aquí de esas de las que voy a hablar, pero muchas muchachas ponen severa y terrible foto sensual y arriba un letrerito que dice santidad a Jehová. Y uno dice, Dios mío, ¿qué incoherencia es esta? Y hay otros que ponen un versículo bíblico en historia, pero no solo las muchachas, muchachos también. Un versículo bíblico en historia o en el estado con música de fondo mundana. Y usted me dirá, pastor, ¿y eso pasa? Claro que pasa, por eso lo estamos diciendo. Y eso sucede, pero claro, y no solo pasa en Nariño, lamentablemente se está plagando de gente incoherente que quiere ser influyente porque ha sido influenciada y no influyente. Creo que la primera, no pude estar lamentablemente, pero una de las enseñanzas que dieron ayer tenía que ver con eso. La era de los influencers
Y mucho cristiano está relacionado con eso, está influenciado y no está siendo influyente. Pero ¿sabe una cosa? Los verdaderamente influyentes son gente en la que Dios confía. Estaba escuchando mi lectura que me gusta escuchar diaria de la lectura bíblica y me encontré con un texto en la versión Nueva Traducción Viviente que me sacudió profundamente. Eso está en Juan 2, solo escúchelo, versículos 23 en adelante. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Amado hermano, estamos en la era donde mucha gente confía en su supuesto ministerio, en su supuesta vida cristiana. Pero la pregunta es, ¿Dios confía en nosotros? ¿Confían en ti? Han dado tu voto de confianza en algo tan digno como es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero resulta que no eres real, no eres auténtico, porque en lugar de ser influyente, eres influenciado. ¿O qué clase de cristiano eres realmente? Porque lamentablemente estamos viviendo en una temporada donde muchos solamente están encargados de o están buscando, y eso será el segundo mensaje del que hablaré, gente que busca solo ser influencia en el sentido de brillo, de éxito, de reconocimiento, pero se olvidan de que más que a mí me reconozcan en la tierra, es necesario que se me reconozca en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual los demonios reconocen a los verdaderos influyentes. En el mundo espiritual Dios sabe quién es y quién no es. En el mundo espiritual Dios no puede ser engañado. Dígale al que está a su lado, Dios no puede ser engañado. Dígale, y los demonios tampoco. Porque hasta los demonios sabían quién era Jesús y quién era Pablo. Pero a ellos le dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Amados, necesitamos gente que sea coherente. Jesús confía en los verdaderos influyentes, pero en los incoherentes Dios no confía en ellos. Y eso es lo que está pasando lamentablemente en esta temporada. Estamos viviendo en una generación que está supeditada, está sujeta a dos tipos de influencia. Y esos dos tipos de influencia harán que el carácter mismo del individuo sea afectado, de manera que no pueda tener influencia o incidir en las 7 áreas de influencia de las cuales voy solo a mencionarle, porque no da tiempo para explicarle todo al pie de la letra. Pero note, hay dos maneras como la humanidad es influenciada, por medio de las cuales se puede, infundir. Eso es algo interno. Expandir, expandir. Eso es algo externo. Y perpetuar, dos. Hay uno al que no le cabe la palabra reino. Solo le cabe la palabra principado. Eso tiene una explicación, pero ahora solo quiero mencionarlo de esta manera. Número 1, hay dos formas, hay dos maneras como la humanidad está siendo influenciada. Y cuando digo la humanidad, eso incluye evangélico y no evangélico. Eso incluye todo tipo de personas. En otras palabras, hay personas en las cuales, a menos que una de las dos cosas infundas se haya metido dentro de ellos, puede expandirse y luego perpetuarse el reino de Dios, o en este caso el principado de las tinieblas. Diga reino de Dios, levante la mano derecha, diga reino de Dios, levante la mano izquierda, diga principado de las tinieblas. Usted no encuentra en la Biblia que a Satán o Hasatán o el diablo se le llame rey, solo príncipe. Pero ¿sabe una cosa? Solo hay dos posibilidades en esta tierra. No hay más. Es decir, el espectro, el abanico de posibilidades no es muy ancho, no es muy grande. Solo hay dos posibilidades. O estás influenciado bajo el reino de Dios, o estás influenciado bajo el principado de las tinieblas. Y déjame adelantarte algo. El principado de las tinieblas no respeta que hayas nacido en hogar cristiano. No respeta título, posición, cargo. No importa si es secretario nacional de jóvenes. Eso no importa absolutamente para nada.
Lo único que importa es cómo tú y yo estamos viviendo, manejándonos en el área de lo cual estaremos hablando ahora. Diga, el influjo del Espíritu de Dios. ¿Quiénes son entonces los influyentes realmente? Número uno, los que viven bajo el influjo o bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y en ellos se manifiestan tres cosas. Número uno, cuando alguien está realmente, no que dice, no que supone, no que se imagina, sino que realmente está bajo el influjo de Dios. Número uno, se manifiesta el fruto del Espíritu. Pero ¿sabe por qué más de uno no cree en el evangelio de algunos? Porque dicen que tienen amor y se la pasan peleando hasta con los hermanos de la congregación. Dicen que tienen gozo y tienen peor que una cara de limón. Dicen que tienen paz, pero se los ven tranquilos y la gente se da cuenta de eso. Dicen que tienen templanza, eso es dominio propio, autocontrol. Y el enemigo y la gente se da cuenta que tú no tienes dominio propio todavía, por cómo hablas, por cómo actúas, por cómo te portas. Y amados jóvenes y iglesia en general en este día, los realmente influyentes en la sociedad son aquellos en los cuales se manifiesta, número uno, el fruto, pero número dos, los dones del Espíritu. Es decir, hay evidencia de poder, se nota, no es solamente palabras, no es solamente que dice yo creo en los milagros, yo creo en las sanidades, yo creo en lo sobrenatural, y ni siquiera él experimenta eso. Solo viven de cuentos de otros, de historia de otros, de cosas del pasado, pero no tienen su propia experiencia. Y amado hermano, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque la gente no se ha metido en el proceso necesario para que el fruto del Espíritu se manifieste en abundancia y los dones del Espíritu fluyan. De manera que no andes buscando señales, sino que las señales te siguen a ti. De manera que la gente diga, amado, se supone que si tú eres el cristiano de la casa, cuando hay un endemoniado, no van a buscar al sacerdote exorcista, sino que te van a buscar a ti. Porque ellos saben a quién se busca cuando eso pasa. Yo tengo muchos amigos en la escuela, en el colegio, que se burlaban cuando yo les hablaba de Cristo, y ahora que les hicieron brujería y cuando se les manifiestan demonios, siempre están llamando al amigo Jairo Araujo, al que se le burlaban. Pero ellos saben a quién deben buscar. Y amado hermano, los que tienen el fruto y los dones también deben demostrarlo por otro aspecto. Cuando realmente hay influencia del Espíritu, se llama transformación, cambio. Se nota. Si era el mal hablado de antes, hoy en día es el que habla bien. Si era el mañoso de antes, hoy en día es el que tiene la vida centrada. Amado hermano, la gente se da cuenta, la gente no es tonta, la gente no es boba. La gente sabe cuando alguien realmente ha tenido un encuentro real, genuino, auténtico con el Espíritu de Dios. Porque ya no es el mismo majadero de siempre, no es el mismo mentiroso, no es el mismo chismoso, no es el mismo borracho. Algo se ha transformado aquí adentro. ¿Habrá alguno que puede alabar a Dios aquí en esta mañana? Transformación. Diga al que está a su lado, ¿se nota que tú eres cristiano? Dígale, que se note. Porque ese es nuestro llamado. No que usted esté a voz en cuello diciendo soy cristiano, sino que la gente tenga que decir, con razón el vecino es así, ha sido cristiano. Y no que tengan que decir, ¿y eso que dice que es cristiano? Es mejor que digan, con razón vecino que usted es así, con razón ha sido cristiano. Se note, diga que se note. Pero note, el modelo de influencia del Espíritu es un modelo basado en el respeto al libre albedrío, en la escogencia y el sometimiento voluntario. ¿Hacia dónde quiero ir con esto? Que la Biblia dice en 2
Corintios 3:18, llevando todos el rostro descubierto y reflejando la gloria del Señor. Más adelante dice, bajo el influjo del Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cristiano genuino no está siendo, es decir, no puede ser cristiano genuino si anda con una cara tapada, con una hipocresía, con una máscara. Solamente es cristiano genuino el que es auténtico, el que puede entrar sin velo, el que puede entrar auténticamente delante de la presencia del Señor. Y el mismo que es en la congregación, es en la casa, y es en el barrio, y en el trabajo, y en la universidad, y en la escuela. Y la gente no tiene que decir, bueno, ¿y este quién es? Porque yo sé que aquí no pasa, pero estamos plagados en muchos lugares de Colombia de gente que son ángeles en la iglesia, demonios en la casa. Pero amado hermano, llegó la hora de ser verdaderamente influyentes. Y para ser verdaderamente influyentes hay que quitarse voluntariamente la máscara de la hipocresía y someterse voluntariamente al influjo, a la influencia del Espíritu Santo. Y eso lo va a entender en un momento ahora que le muestre un cuadro. En cuanto a nosotros, llevando todos, dice eso, el rostro descubierto. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que el Espíritu Santo influye sobre mí? Me da fruto, me da dones, me da transformación, y no es algo impositivo sino voluntario. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia no obliga a nadie a cambiar, a transformar. Esto no es porque naciste en hogar cristiano, esto no es porque eres hija de pastor o hijo de pastor, esto no es porque naciste y porque te tocó, no, es porque a ti te nace, es porque a ti te plugo, es porque tú quieres, es porque sientes entregarle voluntariamente tu vida. Yo doy gloria a Dios que nací en hogar cristiano, pero mi papá no me obligó a ser cristiano, yo lo soy porque lo he recibido de corazón. Es más, mi papá me enseñó tanto de Dios que en la época de los 16 años, hace no muchos días, cuando yo tenía 16 años, resulta que me dio, yo soy del tipo de personas que no me perdía. Es más, mi vida era un culto. Salía de culto e íbamos a la casa a hacer altar familiar, otro culto, y de culto en culto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, etcétera. Hasta que en cierta época de mi adolescencia, por primera vez, tipo 16 años, hace no pocos días, dígale que está solo, no hace mucho, me dio la locura durante una semana de no volver a la congregación. Una semana. Eso ya era extrañísimo, porque yo era de los que no me perdía una, de esa gente que se nota, porque hay algunos que pueden perderse 2 meses y nadie se da cuenta. Pero hay gente que se pierde un culto y dice, uy, ¿qué pasaría con el hermano que no vino? Porque no es normal que eso pase. Y resulta que mi padre me mira y yo me la di de rebelde, como son así todos los adolescentes. Y cuando entro y me dice, mi hijo, ya lleva una semana que no ha ido al culto. Yo le dije, no quiero ir, no me nace ir, no quiero ir. Y yo pensé que él se iba a enojar, pero él simplemente me dijo, yo ya le enseñé todos los principios. De aquí en adelante usted es responsable de su alma, usted verá qué hace. Al otro día yo ya estaba en el culto, porque entendí que no era la responsabilidad de él, ahora era mi responsabilidad. Porque ya a esa altura yo ya había visto milagros y sanidades y liberaciones, y ya había recibido el Espíritu Santo, ya tenía experiencia, ya sabía que era esto. Así que, amado hermano, la primer cosa que debemos saber es que Dios nos quiere usar voluntariamente, diga, como instrumentos. Diga, vasos de misericordia, de honra, de gloria. En otras palabras, es un modelo de respeto a la voluntad. Tú nunca vas a ser un verdadero influyente a menos que tú voluntariamente. Dios podría obligarnos, pero no quiere hacerlo así. Dios podía. Algunos piensan que Dios como que si Él va a poner un chip y te va a hacer de inmediato, ya porque te toca, como un robot, como una máquina. Dios no es así. La gente verdaderamente influyente en la vida cristiana es la que ha entendido que a Él se le doblega, como dice Juan 4:24, en espíritu y en verdad.
Y cuando Dios ve que tú quieres doblegar tu espíritu, entonces Dios te da el don del arrepentimiento. Dios te da el don para poder mantenerte en la vida cristiana. Es decir, no te deja solo, pero Él no te obliga. Tanto que la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice, pasa para acá tu corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis... ¿Cuántos dan gloria a Dios? También la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Diga, voluntariamente. Diga, rendición total. Y esa es la primera clave. El verdadero influyente es el que se ha rendido totalmente delante de Dios. ¿Sabe por qué hay más de un cristiano que no influye para nada? Porque se rinde a medias. Sacude al que está a su lado y dígale, con mi Dios es todo o nada. Bueno, hay algunos que ni se descarrían ni se consagran. Y quieren ahí en un estadio mediocre, vomitivo, porque delante de Dios la mediocridad le produce vómito. Y amado hermano, tú no fuiste llamado a ser un vomitivo delante de la boca de Dios. Tú fuiste llamado a darle un olor grato delante de su presencia. Pero eso solo sucede cuando la gente ha entendido que a Él se le doblega voluntariamente. Pero ¿cómo es esto? Es decir, ¿cómo se incrementa el poder del influjo del Espíritu sobre mí? A través de la influencia del efecto poderoso de su palabra. ¿Por qué hay algunos cristianos que aparte que le entregan a medias, el Espíritu Santo no influye sobre ellos? Por eso no tienen fruto, por eso no tienen dones, por eso no tienen transformación, cambio real. Además de ello, no tienen un efecto de doctrina en su palabra, en su vida. No tienen un efecto de palabra, es decir, no tienen conocimiento, no tienen principios, no tienen códigos morales, éticos, de valores trascendentes. De manera que cualquier cuentero, cualquier charlatán, cualquier parlanchín los envuelve, los embolata, los manipula, los controla. Porque no tienen bases, porque no tienen solidez. ¿Por qué? Porque no, eso lo dice así lo dice el profe, así lo dice el político aquel. Amado hermano, al Hijo de Dios le importa un comino lo que diga el político, lo que diga el profe, lo que diga quien diga. Si no es bíblico, no lo podemos aceptar, no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. Pero debemos contrarrestarlo. Y para eso se requiere fundamento. De manera que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, dicho esto, ya me queda fácil entonces pasar a algunos aspectos básicos. Mientras que por un lado está el Espíritu Santo influyendo, transformando, dando de Él, de su naturaleza, cambiando la vida, dándole efectos de poder, de manera que pueda ser influyente. También su palabra, su doctrina, su enseñanza es la que controla todas las esferas de su vida. Todo lo que usted cree, lo que usted hace, lo que usted practica, todo, absolutamente todo está supeditado, está subordinado voluntariamente a la autoridad del código moral que es la palabra de Dios. Pero por otro lado, la segunda manera como la situación global está influenciada es por medio del espíritu del príncipe de la potestad del aire. El que gobierna el cosmos. La palabra mundo se traduce muchas veces en la Biblia de la palabra cosmos, que significa sistema de manipulación y de control. Un sistema de cosas espirituales. Es decir, usted ve lo físico, pero detrás de ello hay influencias espirituales. Por eso es que esta batalla no se puede solamente con intelecto, no se puede solamente carnal y humanamente. Se requiere una influencia del Espíritu sobre nosotros. Pero note esto. En Efesios dice que en las cuales anduvisteis, Efesios 2:2, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Note la relación, deseos de la carne, algo interno, con la influencia del espíritu, algo externo. De la misma manera opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede tomar nuestra carne
carne, y en lugar de que operen las obras de la carne, opera el fruto del Espíritu. Pero cuando el diablo, a través de la influencia del príncipe del espíritu, del príncipe del aire y todos sus secuaces influyen sobre una persona, lo primero que se empieza a alborotar son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y luego dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y mientras que en el mundo del Espíritu de Dios te tratan como vaso de misericordia, en el mundo de este espíritu, de esta influencia, te tratan como si tú fueras un títere, como una marioneta, como un juguete, como un autómata, como un robot. ¿Por qué? Porque es un modelo abusivo e impositivo. En el primer modelo se te respeta tu decisión, tu voluntad, abre, oye, es voluntariamente. En el segundo modelo no te respetan a ti para nada. Mientras que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, es decir, todo. En el mundo de las tinieblas se dice, y la Biblia dice en Efesios claramente, ni deis lugar, un espacio pequeño, al diablo. Porque mientras Dios quiere todo tu corazón, el diablo se conforma con partes de tu corazón. Y con eso es más que suficiente. Por eso dígale al que está a su lado, mi Dios no habita en la misma sala con el diablo. Porque hay gente que piensa así, que el diablo sea como el vecinito de la sala, aunque sea en el rinconcito, y que no, Dios quiere todo o quiere nada de nosotros. Y amado hermano, Él no se merece migajas, Él se merece todo, es todo. Y la razón por la cual hay muchos aún en las iglesias, yo no estoy hablando de los de afuera, ahora estoy hablando de los de las iglesias, influenciados por el príncipe del aire, es porque le han dado espacio en sus corazones. Tanto que son tan abusivos que la Biblia dice en Lucas 11:29 que cuando a uno lo sacan, él va y busca 7 espíritus peores, y luego el postrer estado abusivamente entra, y mientras esté limpio y vacío pero no lleno, ellos pueden volver a entrar otra vez, y el postrer estado se vuelve peor que el primer estado. Pero amado hermano, la única manera de que tú y yo, que vivimos en este mundo físico pero que está influido por un mundo espiritual, no seamos víctimas del espíritu de las tinieblas, es que estemos llenos del Espíritu del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria? Y mientras que por un lado, yo estoy tratando de armar el asunto porque Dios me lo puso allí, y yo le digo, Dios mío, ahora ayúdame a explicárselo a esta iglesia sabia de Dios, porque diga al que está a su lado, tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Mire, mientras que por un lado en el espíritu de las tinieblas la forma como manipulan es por medio de su espíritu, también en el mundo de la luz la forma como Dios controla es por medio de su espíritu. Pero también hay un elemento que ellos usan, y es que en el mundo espiritual se usa un código moral, una enseñanza, una doctrina, unas bases, una palabra, y con base a ella es que nosotros practicamos, hablamos, actuamos o hacemos. De la misma manera, en el mundo de las tinieblas se han levantado lo que se llaman doctrinas de demonios. En otras palabras, este poderoso efecto del espíritu de las tinieblas sobre el hombre se vuelve más potente todavía cuando ha sido influenciado por medio de lo que se conoce hoy como las ideologías del mal, las profundidades de Satanás, el adoctrinamiento, la ideologización. Y entonces, mientras que hay cristianos que dicen, sí, yo me sé Hechos 2:38, pero los mismos que creen en Hechos 2:38 están de acuerdo con el aborto y están de acuerdo con el feminismo y con el machismo. Amado hermano, todavía no le ha amanecido a usted. Y no crea que estoy inventando una coma. Yo conozco estados de gente incoherente, de las que le hablaba al principio, que primero te hablan, Cristo vive, y luego te dicen, sí al aborto, sí al feminismo. Y uno dice, pero ¿de qué clase de cristiano es este? ¿Qué clase de evangelio? Lo decía hace unos días, estábamos predicando en un evento y titulé el mensaje Ensayo
infernal versus entrenamiento espiritual. Y estamos viviendo en ese escenario, en el escenario ensayo y entrenamiento. Y en el escenario ensayo, lamentablemente, y espero que no pase aquí, pero lastimosamente se está dando cuenta uno que hay mucho jovencito o joven cristiano que ha sido tan adoctrinado por las tinieblas que es más fácil sacarlo a la calle a hacer una marcha contra el gobierno que a salir a la calle a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué pasa eso? Porque están manipulados, controlados, gobernados, adoctrinados. ¿Sí me estoy explicando? La Biblia señala que el espíritu, el Dios con D minúscula de este siglo, de este cosmos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora bien, en Jeremías 15 nos muestra algo interesante, y es que el cristiano que tiene la doble influencia, la del espíritu y de la palabra, amado hermano, analiza todo a la luz de la palabra. Que lo diga el Papa no me importa, que lo diga el presidente no me importa, que lo diga el político no me importa, lo dice el pastor no me importa. Primero lo reviso a la luz de la palabra. Si eso pasa la vara, si eso pasa la medida, entonces lo ponemos en práctica. Pero ¿qué está pasando hoy en día, amados? Lamentablemente muchos no tienen la doble influencia del espíritu y de la palabra, sino que tienen la doble influencia del principado de las tinieblas y de sus ideologías. Jeremías dice que llegó un momento, y ese es un error en cierto modo. El error de Jeremías en la Nueva Biblia Viva dice que él se alejó de los festines del pueblo, se apartó de ellos enojado por sus malas conductas, se llenó de indignación, se quiso alejar del pueblo contaminado y luego empieza a renegar. Sí, le llaman el profeta llorón, sí, le tocó duro al profeta, pero él dice, es que a veces siento que no hay remedio para mis males. Jeremías 15, 17 al 21, Nueva Biblia Viva. Dice, siento que no hay remedio para mis males, y en ocasiones te siento indiferente a mi dolor, porque a él lo habían llamado a hacer influencia en su territorio, pero él se había empezado a alejar de todas las esferas de influencia. Él se había salido de allá y decía, no, allá hay mucha maldad, allá también mucha maldad, no, eso es corrupto, no, eso es contaminado. Empezó a alejarse, de manera que él se sintió tan mal que él empezó a decirle, Señor, yo te siento indiferente a mi dolor. Y me gusta esta versión como lo traduce, dice, el Señor respondió, déjate de necedades y habla con algo de inteligencia. Solo si pones en mí tu confianza, te dejaré continuar como mi portavoz. Tienes que ser tú quien influya en ellos y no al revés. Yo sé que ustedes están acostumbrados a RB de 1960. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, está bien, Dios dice, no los saques del mundo. Juan 17, oración sacerdotal, no los saques del mundo, pero guárdalos del mal en medio de ese mundo. Amado hermano, ojalá tuviéramos universidades cristianas, colegios cristianos, ojalá tuviésemos eso, pero no lo tenemos. Así que te toca ir donde el profesor ateo, donde el filósofo pagano, donde el budista, no sé, pero tú tienes que ir allá a influir y no a ser influenciado. ¿Habrá alguno que pueda dar gloria a Dios aquí en esta hora? ¿Habrá alguno que pueda dar gloria a Dios? Y caramasa, eso es importante. Eso es importante, que tú y yo no hagamos lo de Jeremías. Mucha maldad aquí, mucho pecado acá. Y aquí vienen las 7 esferas de influencia, niveles de influencia, influjo del espíritu y la palabra. Iglesia viene de eclesia. Hay 3 palabras claves. Diga conmigo, sal, luz, levadura. Dígalo con ganas. Ok, ¿cómo tú puedes ser influencia si no eres sal, luz ni levadura en el mundo? Yo sé que levadura, eso es raro si la Biblia habla de que... Ahora te voy a explicar de qué manera eres y debes ser levadura. Sal
Cuando tú vas a la Biblia, encuentras que los que no influyen sobre ellos, sino que ellos influyen, o al revés. No es que, amado hermano, debemos seguir el mismo modelo de Jesucristo. A Jesucristo lo tocó una inmunda y no se le pasó la inmundicia a él, sino que la pureza de él se pasó a ella, y aquella de 12 años inmunda llegó a ser limpia en un solo instante. A Jesucristo lo tocaban los leprosos y la lepra no se le venía a él. Él transmitía su limpieza, amado hermano, de esa clase de purificación, de esa clase de influencia de la que tenemos que tratar hoy. Sal, luz y levadura. Cuando hay un escritor que dice que en el tiempos bíblicos había 14,000 utilidades de la sal. Así que para usted y para mí hoy en día sal, pues un elemento blanco y finito que está por ahí en un salero y no tiene mayor significado, y le echamos un poquito y queda medio sabroso y ya. Pero en la Biblia, cuando Jesús dice literalmente, vosotros sois la sal, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Pero también Lucas 14 y Marcos 9 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el basurero es útil, la arrojarán fuera. Luego dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened también sal en vosotros mismos y paz los unos con los otros. Amado, ¿qué significa esto? Significa, yo sé que hay muchas utilidades, pero siento decirles solo 4 razones por las cuales debemos ser sal en este tiempo. La sal, número 1, da salubridad. Número 2, da salubridad. Y usted dice, ¿no es lo mismo? No, hay una distinción. Diga salubridad, eso es salud. Diga salubridad, eso es sabor. Y hay una gran distinción. Pero también la sal tiene preservación y produce sed. ¿Qué quiero decir con esto? Que los verdaderos influyentes en esta generación son los que se toman realmente esa palabra que Jesús dijo, ustedes son la sal en este mundo. Y no al estilo pagano. En el estilo pagano sal es mala suerte. Uy, qué sal que tiene mala suerte. Pero en el estilo cristiano y desde la cosmovisión cristiana, lo que hace falta a este mundo es gente que sea realmente sal. Y sal significa que este mundo donde ya no hay sabor, algunos no tienen sabor ni para vivir, ya le han perdido el sabor a la vida, pero que se encuentren con alguien que es sal. Y aquel que dice, me voy a quitar la vida, como me ha pasado y creo que le ha pasado alguna vez a ustedes, y uno se encuentra con ellos y les habla, les transmite la sal de Dios y les transmite la palabra, y terminan no quitándose la vida, sino entregándosela al dador de la vida. Amado hermano, ese es el modelo. El modelo es que tú seas sal, que no andes decepcionando, sino que el sabor tuyo de la gracia de Dios se transmita en la sociedad donde tú vives. Pero también trae salubridad. En otras palabras, además de traer sabor, trae salubridad. Eso es sanidad. En otras palabras, hay gente en el mundo, en tu escuela, en tu colegio, y yo voy a decir algo con todo el cuidado, no quiero ser malentendido, pero escúcheme bien. Si tú no fuiste llamado al ministerio, ni al pastorado, ni a esposa de pastor, etcétera, si tú no tienes ese llamado, tú no puedes ni debes pensar que la única manera de servir a Dios es siendo pastor o siendo esposa de pastor. Amado hermano, hay 7 áreas de influencia donde tú puedes servirle a Dios, y esas 7 áreas de influencia no están dentro de las 4 paredes de un templo. Esas 7 áreas de influencia están en todas las áreas donde tú estés. Y si tú fuiste llamado, como lo decía el pastor Cristian ayer, a ser un psicólogo, no sea un psicólogo pentecostal, sino un pentecostal psicólogo, es decir, Dios primero, Dios siendo la esencia de nuestra existencia. Y amado hermano, allá donde Dios te llame, allí se influencia. Porque cuando uno hace llamados a servir, mucha gente dice, no, pero yo pastor no, yo predicar no. Pero tú puedes servir de otra manera. No solo se sirve siendo ministro de alabanza ni predicador. Esa es una forma mínima, ínfima de servir. Hay muchas maneras de servir.
¿Y sabe por qué? Voy a llegar aquí a algunos puntos clave porque ya el tiempo se me está agotando. Colosenses dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Se necesita un mundo donde hay tanta herida en el alma, donde hay gente tan oprimida, tan deprimida por el diablo y por su propia carne. Se necesita gente sal que transmita vida en medio de este mundo tan corrompido, tan herido. Se necesita en este mundo tan podrido, tan dañado, tan carcomido por el pecado, por la maldad. Se necesita gente sal que en lugar de eso venga para preservar, porque la sal servía para preservar de la corrupción. Y no solo eso, sino gente que produzca sed en medio de este mundo tan árido de maldad. Pero ¿sabe por qué hay mucho cristiano que ya no produce sed? Porque además de que no se le nota que es cristiano, no vive una vida cristiana auténtica, una vida cristiana abundante, de manera que la gente de afuera te mira y dice: para ser evangélico me quedo siendo budista, me va mejor. No, para volverme así evangélico como mi tía, mejor, no, a mí me va mejor como ateo. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué? Porque hace falta gente que tenga la capacidad de producir sed. Que la gente diga: oh, yo me estoy dando cuenta al ver a mi vecino, a mi tío, a ese estudiante de la universidad, a ese trabajador aquel, en la empresa, allá en el trabajo, en la calle, en la escuadra, en la esquina, en la persona sencilla que trabaja en la calle o en la plaza, en cualquier lugar. Pero ese tiene algo diferente, ese tiene algo distinto. Amado hermano, produzca sed, y en lugar de andar decepcionando, ande en la calle inspirando, oliendo a vida, oliendo a gracia de Dios. ¿Habrá alguno aquí en esta mañana que está recibiendo esto en este día? Pero por otro lado, debemos ser luz. Y luz es revelación, conocimiento, guía y sabiduría. Cuando alguien tiene luz, entonces no es el hombre pagano el que te dice cómo se hacen las cosas. Eres tú el que le enseña cómo se hacen las cosas según Dios. Se supone que cuando están en problemas, a quien van a buscar por sabiduría y consejo no es al otro más perdido que ellos, sino que te van a buscar a ti en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la familia, porque dicen: allí hay sabiduría. Se entiende que tú debes ser la guía y eres quien transmite el conocimiento. Pero la Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Amado hermano, necesitamos en este tiempo gente que realmente sea luz en medio de este mundo tan lleno de tinieblas. Necesitamos jóvenes, y vuelvo y repito, el pastor y la esposa de pastor, yo soy pastor, así que no estoy denigrando el ministerio pastoral. Lo que estoy diciendo es que así solamente no se sirve a Dios. Hay muchos que están en el ministerio que deberían estar mejor siendo abogados, pero a ellos les dijeron que no se podía servir de otra manera. Hay muchos que están en el ministerio que deberían estar siendo allá influenciando en áreas de poder. Porque sabe, nosotros somos los que debemos influenciar en la radio, en la TV, en las noticias. Pero hace unos días alguien nos donaba 100 millones de pesos para hacer una radio cristiana auténtica. Y aunque eso era el costo, como no tenemos gente de influencia dentro de los medios de comunicación, no se pudo. Porque dijeron: no se puede, ni con la plata se puede. Debe haber una vara fuerte allá adentro para que lo hagan. Por eso todas las iglesias del nombre, pura emisora ilegal. Porque no hay manera, porque hace falta gente de acá que sea luz allá. ¿Sí me estoy explicando? Gente de acá que sea luz allá. Y número 3, levadura. Levadura en el sentido malo tipifica hipocresía, pecado, falsa doctrina, pero en la parábola de la levadura tipifica la expansión del reino por medio de la palabra de verdad y los que anuncian, causando efectos en la sociedad. La levadura es poquitita, pero tiene efectos sobre la gran masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y amado hermano, tú no necesitas que de la noche a la mañana sean millones cristianos en Colombia. Deben empezar los poquititos que
hay a ser influyentes sobre la masa. La masa necesita levadura. Pero ¿sabe por qué la luz? ¿Sabe por qué la sal? ¿Y sabe por qué la levadura no está causando efecto? Porque se la pasa metida en el salero, se la pasa metida en el cajoncito, se la pasa metida allá adentro en el tarrito donde guardan la levadura. Y la única manera de que los cristianos sean influyentes en la sociedad es que salgan de estos eventos, salgan de estos lugares, allá donde vas, allá donde estás, en tu trabajo, en tu casa, allá se influencia para la gloria de Dios. Ahora mismo la levadura, la sal, la luz está aquí, juntita, muy bonita, muy elegante. Pero aquí no es donde Dios nos necesita es allá afuera. Para los hijos de Dios el día lunes, y para los cristianos del lunes en adelante, debería ser el mejor tiempo. Porque es en ese momento donde tú sales después de haberte entrenado, después de haber ido a reto de santidad, después de haberte recargado, a hacer influencia en medio de la sociedad. Y solo cuando el Espíritu y la palabra hacen de nosotros verdadera sal, verdadera luz, verdadera levadura, podremos ser genuina influencia en cualquiera de las 7 áreas espirituales de influencia en la sociedad donde Dios nos establezca. Cuando el creyente entiende lo que es verdadera iglesia, la palabra iglesia de Mateo 16, 18, muchos entienden y no leen bien cuando buscan el significado. La palabra iglesia, algunos dicen congregación, un culto, eso es iglesia, pero resulta que la palabra iglesia, eclesia, en el idioma griego transmite la idea de congregación para deliberar, asamblea para legislar. En otras palabras, el centro de influencia en la tierra no debe ser el gobierno, no debe ser la economía, no debe ser la educación, no debe ser el poder humano, no deben ser las artes ni los medios humanos, no puede ser los medios de comunicación humanos. El centro de influencia, el centro de legislación, el epicentro debe ser la iglesia del Señor. Pero ¿por qué ha pasado lo contrario? Porque la iglesia se encerró en su salerito, se metió en sus 4 paredes y no está influyendo más allá. El creyente sal y luz y levadura es influencia y no es arrastrado por la influencia, sino que él influye. La Biblia dice: no se amolden al mundo actual. Dice que no se amolden a la conducta de este mundo. Sean diferentes en conducta y modo de pensar. Dios y su palabra sobre la iglesia y la iglesia relevante incidiendo en estos niveles espirituales de influencia. Solo se los menciono. Digan conmigo: poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Algunos leen Apocalipsis 5 y aquí estamos llegando a las conclusiones. Apocalipsis 5 y dice: oh, qué magnánime. Apocalipsis 4, arrebatamiento. Apocalipsis 5, tiempo milenial. Así que entonces eso tiene que darse solo en el milenio. Algunos piensan así. Pero el problema es que mientras las tinieblas están apoderándose de estas esferas, cuando la iglesia es el epicentro, el lugar de entrenamiento de la gente que va a cada esfera de influencia, si hay alguien que llega a gobierno bajo ideas bíblicas, pasa lo que pasó en 1991, en la Constitución de 1991, artículo 19, y todos los primeros 100 artículos de la Constitución que hablan de familia, usted lea y parece como si estuviéramos leyendo la Biblia. Eso no lo puso un izquierdista, no lo puso un pagano, eso lo puso un hombre llamado Juan, de nombre cristiano, Juan Jaime Hurtado, pastor evangélico que salió del ministerio y se dio cuenta que no fue llamado a ser pastor, sino a ser influyente en esferas de influencia. Jaime Ortiz Hurtado, y él es uno de los abogados constitucionalistas que hizo que hoy usted y yo, hasta nosotros los que tenemos la tarjetita de la IPUI, dice artículo 19 de la Constitución de 1991, libertad religiosa y de culto. Amado hermano, el diablo nunca va a pelear por la iglesia, pero gente que ha tenido al menos una pizca de idea de lo que es el poder y gobierno, entró al Congreso no a seguir promoviendo basura como lo hacen muchos hoy, sino a promover algo que abra puertas para el evangelio del reino. Amado hermano, alguien debe despertar en esta generación. Alguien debe entender este llamado en esta generación.
Y para que lo averigüe Jaime Ortiz Hurtado. Porque el problema es que hay muchos que no leen, no investigan y no caen en cuenta quiénes son los que han promovido leyes en favor reales, genuinas, auténticas en favor de la iglesia. Nunca han sido los paganos. Amado hermano, se necesita que en este tiempo sea la iglesia la que envíe gente a estas 7 esferas de influencia. Pero no olvide que cada esfera de influencia está atada a otra esfera de influencia. Y el problema es que algunos piensan, no, gobierno, eso está, Daniel dice que hay príncipes, principados sobre gobierno, entonces eso ya está poseído. Pero amado hermano, se necesita gente de influencia en esas esferas, que levante la voz y que no le metan los dedos en la boca con cuatro bultos, porque lastimosamente bultitos de cemento con tejitas han comprado hasta la iglesia. Hay mucho evangélico que se ha dejado manipular. Hasta han vendido su voto a un tipo que promueve basura, que promueve ideología de género, que promueve aborto, que promueve todo eso. ¿Por qué? Que porque sí, que porque me ayudó a la iglesia. Amado hermano, usted no puede vender sus principios cuando usted los tiene claro. Pero si no los tiene claro, cualquier cosa le hace perder sus principios. Así que vamos a hacer esto hoy. Solo miremos la última imagen. La última, por favor. Todo lo opuesto ocurre. El plan de Dios es que sea el Espíritu sobre la iglesia y la iglesia sobre las 7 esferas de influencia. Pero algunos le metieron el cuento de que no, que la iglesia no debe tener que ver con eso. Amado hermano, por eso es que en lugar de que, por ejemplo, cuando ocurre esto, es el influjo del príncipe de la potestad del aire y sus secuaces sobre las esferas de influencia, y esas sobre la iglesia, y esas y el Espíritu Santo por allá abajo. Y debe ser al contrario. Es el Espíritu y la palabra los que señorean al individuo, a la iglesia, y la iglesia se reparte en las 7 esferas de influencia: gobierno, poder, riquezas, eso es economía, sabiduría, eso es educación, fortaleza, eso es familia, lo que tiene que ver con el arte y con el entretenimiento. Lamentablemente está manipulando a muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque ya muchos cristianos salieron de esas esferas de influencia, de medios de comunicación. Dijeron, no, nosotros con tal de ir a cantar 4 coros es suficiente. Se requiere gente que tenga una visión más allá. No permitas que sea el diablo el que adoctrine a tus hijos en tu propia casa. ¿Sabe cuál es la tragedia de este mundo? La tragedia es que hay mucho evangélico que le está pagando al sistema pagano para que le adoctrine a sus hijos en su propia casa. Ni siquiera en las escuelas y universidades que han sido secularizadas y humanizadas, paganizadas, sino desde su propia casita. Celular, redes, medios. ¿Y qué está sucediendo? Que cuando el poder lo tiene el gobierno, pero bajo la influencia de las tinieblas, se vuelve un gobierno ilimitado y no limitado. Por eso se quieren meter hasta nuestros púlpitos. Inconvertibles. El gran proceso que están llevando a cabo ahora. No puedes hablarle a un homosexual que no puedes hacer eso. Ya no se pueden predicar ciertos temas según ellos. Pero se requiere gente que sea influencia. Gente que no tema hablar. Oh, no me va a pasar. ¿Qué importa? Se requiere gente que tenga capacidad del Espíritu para ir más allá en esos niveles de influencia. El gobierno se está metiendo hasta en su propia casa. ¿Cómo corrige a sus hijos? ¿Qué se hace y qué no se hace? ¿Por qué? Porque los evangélicos, mientras el diablo habla claro y descarado, mucho evangélico callado. Pero llegó la hora de abrir la boca. Llegó la hora de hablar con autoridad de Dios y decir, no podemos callar ante lo que el diablo está hablando. Ellos le dicen, no hables de aborto, eso es político. ¿Quién dijo que es político? Es algo de vida o muerte, son millones los que están siendo asesinados.
No hables de homosexualismo y lesbianismo. No hables de adopción por parte de pareja del mismo sexo. No hables de matrimonio igualitario. Eso es decisión de cada quien. No, eso es depravación. Eso es inmoralidad. Eso es porque hay vacío en el alma. Y la iglesia tiene el mensaje. La iglesia no puede callar. La iglesia debe hablar. Todo se revierte. Y yo voy a hacer un desafío espiritual. Tengo 5 minutos. Quiero que usted allí donde está acepte ese desafío. Si hay pastores aquí, póngase en pie allí donde están solo los pastores y esposas de pastores. Si hay esposas de pastores y pastores y familias pastorales, pónganse en pie allí donde están. Amado hermano, somos nosotros los principales responsables de lo que está pasando en la iglesia actual. Nos tocó vivir en este tiempo tan poquito, porque el que más viva vivirá 80, 90. Eso no es nada en comparación con la eternidad. Yo le he dicho a mi esposa, yo anhelo un día, si el Señor no ha venido, yo sé que el Señor puede venir inminentemente ahora mismo, pero yo sé que Él para Él puede ser mucho más. Yo anhelo que cuando el Señor venga, aunque yo ya no esté entre los vivos, haya quedado una huella de influencia en esta generación. Y no para que alguien diga Jairo Araujo, no. Lo que necesitamos, amados pastores, es que la próxima generación la tenga clara, porque a ellos les toca enfrentarse cosas peores cada vez. A usted y a mí todavía nos permiten hablar públicamente, y algunos, cuando les impongan la ley de que no, algunos se van a quedar callados, pero hay algunos que no vamos a callar. Y probablemente no estarán ni entre los vivos. Pero, amado hermano, se necesita una generación que no tema. Así que a ustedes como pastores es el primer llamado. Quiero que vengan aquí al frente. Voy a hacer una oración final con ustedes. Segundo, todos los líderes de jóvenes y líderes diáconos de cualquier liderazgo, damas en las congregaciones, póngase de pie ahí donde está. Allí donde está, quédese de pie un momento. Ustedes son los responsables, amados líderes de escuela dominical, ni todo lo que tenga que ver con ellos. Amado hermano, seamos serios, seamos sinceros. ¿Usted cree que un niño o una niña, que a veces lastimosamente hasta los mismos padres los llevan a las congregaciones con full celular y en plena prédica mientras ellos están con su celular ahí, ¿usted cree que un niño de esos cuando crezca va a hacer frente a estas esferas de influencia? ¿Usted cree que los niños de nuestras congregaciones, que a duras penas les enseñan el arca de Noé y Jonás, y eso a veces mal explicado, ¿usted cree que ellos van a tener influencia en la sociedad? Cuando les digan eso es cuento de hadas, eso es mentira, y ellos ni siquiera tienen cómo contrarrestarlo, nosotros somos los primeros responsables de tener fundamentos y bases. Todos los líderes pasen aquí, alabanza, adoración, pasen aquí, rodeen a este grupo, porque esto va a ser un círculo concéntrico y algo poderoso va a pasar aquí en este momento. Ustedes se van a poner aquí en la parte de atrás de ellos. Todo el resto de los jóvenes que están allí, pónganse de pie, todos y cada uno de ustedes, jóvenes, jovencitas, hermanos, hermanas. Vamos a hacer un llamado especial, porque voy a proclamar, yo les dije desde el principio, no se puede explicar todo esto, solo escuche eso mientras viene. El llamado para ustedes que están allí es el mismo. Entre ustedes dicen, ahí viene el punto, eso es lo que hablaba hace un momento. Algunos dicen, pastor no soy, esposa de pastor tampoco, líder ni siquiera todavía, no, ni he recibido aún el Espíritu Santo, etcétera. No pueden aún ejercer alguna labor. Pero la pregunta es, ¿quién dijo que tú no fuiste llamada para hacer influencia en el área donde tú estás? En tu colegio, en tu escuela, en tu universidad, en tu lugar de trabajo. Allá es donde se necesita. Ellos no pueden ir allá. Yo he tenido invitaciones a predicar en escuelas, en colegios. Dios me ha dado la oportunidad, me ha abierto lugares. Hace unos días nos dieron la oportunidad de ir a un lugar, pero por órdenes de gobierno, etcétera, dijeron, no, aquí no pueden venir con eso. Se necesita más niveles de influencia para poder permear, meternos en esos lugares. Y a veces no podremos abiertamente nosotros, pero ustedes pueden hacerlo. Y tienen dos opciones. Una de dos, o ustedes penetran en esos lugares y son influencia, o el diablo se les mete hasta en su propia casa a ustedes, porque él quiere infiltrarlos. Y quiero invitar a aquel que quiera aceptar este desafío. Juntos vengan aquí al frente, por favor. Den ese paso de fe. Diga, yo voy.
El que quiera renunciar a ser marioneta de las tinieblas, digo, yo quiero ser es un instrumento de Dios. Aquella mujer, aquel varón que dice, yo no quiero quedarme como alguien influenciable, yo quiero ser un influenciador. Si el creyente no es sal, luz y levadura, es influenciado e influenciable. Si es influenciable es porque no tiene base, fundamento ni solidez. Si no es sal refinada y pura, será pisoteado. Si no es luz, será seducido, esclavizado y cautivado. Si no es levadura, será permeado e infiltrado fácilmente. Pero cuando alguien se levanta con autoridad de Dios, y es lo que vamos a hacer, aquí vamos a hacer esto, voy a unir, note, Apocalipsis dice que había millones de ángeles, habían 4 seres vivientes, pero también había 24 ancianos. Teólogos y escatólogos debaten. Yo creo, soy de los que cree que esos 24 no representan a los del Antiguo y el Nuevo, representan algo más que eso, representan la iglesia, el único centro de mando primordialmente aquí en la tierra, que tiene que ensanchar su ministerio, que tiene que ensanchar sus estaca en la iglesia del Señor. Y esos 24 ancianos estaban puestos allí, pero ¿qué proclamaban ellos? Ellos decían, el que está sentado en el trono es digno. ¿Y qué era digno? De tomar el poder, de tomar la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Pero todos los evangélicos todo lo espiritualiza. Oh, eso es la gloria de Dios, el poder de Dios, la magnanimidad de Dios. Pero amado hermano, se requiere gente que entienda que Dios te llamó a ti a hacer influencia en esas áreas, ya sea en el gobierno. ¿Por qué? Ya sea en la economía. ¿Por qué? Ya sea en la educación, en la familia, en la fe, en las artes, en el entretenimiento, en los medios. ¿Por qué? Porque mientras el diablo tenga a su gente allá, tú y yo no vamos a tener mayor influencia sobre ellos, sino que ellos van a influenciar sobre nosotros. ¿Sabe por qué razón a algunos se les hace largo una prédica de 1 hora? Porque están acostumbrados al modelo actual. Cada 5 minutos debe haber algo potente. Cambio, video, cambio, video. Los videos de hoy deben durar de 2 a 3 minutos. Porque la gente ha sido embrutecida. La gente ha perdido la capacidad de concentración. La gente ha perdido la capacidad de enfocarse. Y eso no solo le pasa a los de afuera, le está pasando a los cristianos también. Así que allí de pie vamos a hacer una oración de poder en este momento. Porque mire, mientras que la influencia según Dios es que todo va a ser en su lugar, cuando el diablo y sus demonios gobiernan, el poder, en lugar de ser un gobierno limitado que tiene su jurisdicción, su espacio, sus límites, él se ha vuelto ilimitado, el todopoderoso Estado. Amado hermano, no hay nada más ridículo, más vergonzoso que un cristiano llorándole al gobierno para que le dé, para que le subsidie. Amado hermano, mi bendición no proviene del gobierno, debe provenir de alguien que está más arriba que el gobierno. Pero la iglesia, como se ha dejado manipular, dice, pero hay que votar por ellos, ellos dan, ellos subsidian. Jóvenes en acción. ¿Y por qué tienen que darte a ti que eres joven? Más bien sal, trabaja, influye, no esperes que te den algo. La riqueza, la economía es tan inmoral que hoy en día hay muchos cristianos que dicen, no, con tal de ganar dinero no importa en el negocio que me meta, porque han perdido principios. La sabiduría, la educación es tan ideológica y tan adoctrinante que hay cristianos, entre comillas, que me han dicho, no, igual, ya eso es así, ya qué se puede hacer, ya el Señor viene, más bien vámonos, el arrebatamiento, gloria a Dios, yo creo en el arrebatamiento, yo predico el arrebatamiento. Pero mientras eso sucede, el diablo quiere arrebatar a más de uno. Y es deber de nosotros abrir los ojos. La fortaleza, que es el núcleo de la sociedad, la familia, está tan débil y deconstruida filosófica e ideológicamente que hoy en día hay algunos que les parece ridículo decir que el matrimonio es entre hombre y mujer, porque están bajo ese nivel de influencia. La gloria, artes y entretenimiento, en lugar de eso, es embrutecimiento. Alabanza, que debía ser los medios, hoy en día son elementos de control para la sociedad. Pero vamos a hacer algo. Sabemos que sobre gobierno hay principados. Sabemos que sobre educación y economía hay espíritus de error. Sabemos que sobre iglesia, familia y fe hay doctrina de demonios. Sabemos que sobre artes, música, cine, medios, radio, redes, TV, plataforma, hay espíritus de esclavitud que llevan a la adicción. Ya hay más de un joven. Sí, los mismos que creen en Hechos 2:38. Sí, los mismos que
hablan en lenguas, pero están adictos, cautivos. Algunos al celular, a la internet, a la pornografía y a muchas cosas más. ¿Por qué la iglesia debe estar así ante las tinieblas, todo el tiempo doblegada, arrastrada? No. Hoy vamos a revertir eso en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer algo. Tomen la mano del que está a su lado. El plan de las tinieblas consiste en adoctrinar, cautivar, manipular, controlar, poseer, idiotizar, embrutecer, envolver, destruir. Pero la Biblia nos muestra algo. Primer secreto para vencer eso: conexiones de influencia, pero que te lleven a crecer. Por eso yo valoro mis amigos, ministros, Pastor Andrés, Pastor Brian, Pastor Cristian, Pastor Oscar Zambrano y muchos pastores Neider. Si no lo nombro, no es porque no, es que son tantos. Pastor Rafael, un hombre de Dios. Gente que vale la pena estar cerca de ellos. Pero ¿sabe por qué muchos de nuestros cristianos han perdido autoridad e influencia? Algunos no son influencia ni en su propia casa ni en su propia familia, porque en lugar de unirse a la gente de fe, se unen al chismoso, al que anda hablando mal de todos, se unen al que anda rajando de todo mundo, se unen a aquel que anda siempre desanimado, desalentado, aquel que dice: no, esto está peor que nunca. No, hay algunos que en 5 minutos que yo hablo con ellos, mi fe ha crecido, pero hay algunos que 5 minutos que hablo son insoportables. Yo quiero que en un acto profético tú tomes la mano del que está a tu lado y tú entiendas que esa persona que está a tu lado puede convertirse en una persona de influencia espiritual en su iglesia local, en su barrio, su vereda, su pueblo, su sociedad y aún su nación. Porque hay un texto que lo voy a tomar como el desafío final. El texto dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra mundo muchos la han malinterpretado. Algunos dicen: id por todo el mundo significa tierra, así que ir por toda la tierra hasta el último lugar de la tierra, y así el evangelio será predicado. Pero escuche bien esto: la palabra mundo viene de cosmos, y cosmos significa sistema espiritual de control. ¿Y sabe por qué razón? Ese texto sí se cumplió al pie de la letra en los apóstoles, porque a ellos les dijeron: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Pero Pablo nunca llegó a América, ninguno de ellos llegó ni a Oceanía siquiera, no salieron más allá, ninguno de ellos. La mayoría murieron decapitados, la mayoría murieron aserrados, crucificados, no pudieron estar en ninguna parte de la tierra. ¿Qué quiere decir entonces eso? Significa que sí, por un lado hay que ir hasta lo último de la tierra, pero más que eso, significa que tú debes ser influencia en tu mundo y en el mundo que está a tu alrededor. Y hay gente entre ustedes que tiene en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la familia, alguien que está poseído, alguien que está influenciado, alguien que está atado, alguien que es adicto, alguien que ha sido manipulado. Espero que no seas tú, pero tú debes ser la influencia y no la influencia sobre ti, de manera que esto se revierta y no sea el diablo sobre la iglesia sobre las 7 esferas de la sociedad y la iglesia debajo. No, sino al contrario, sea el Espíritu de Dios sobre la iglesia, y de la iglesia sale gente entrenada. Yo le digo en qué momento suelte su mano. No lo haga todavía, porque esta palabra va a penetrar a lo más íntimo. Alguien va a salir de aquí más que emocionado, va a salir transformado. Empieza a unirte a gente de fe, empieza a ir con gente que es luz. No quiere decir que menosprecies a los demás, lo que quiere decir es que seas selectivo, que tengas cuidado de con quién te unes. No permitas que el diablo te distraiga, te entretenga, te ocupe. No permitas que el diablo te arrebate tu tiempo, te contamine con malas influencias y te infiltre como iglesia. Satanás sabe bien que desde afuera no puede destruir la iglesia. ¿Por qué? Porque cada vez que se han propuesto matar evangélicos, la iglesia ha crecido más. Pero él sabe, y esa es la iglesia, la era en la que vivimos. Él sabe: esta gente, si los matamos, no se van a dejar de multiplicar, pero sí lograremos pararlos cuando los infiltremos, cuando los metamos dentro de ellos. Y desde adentro el diablo sabe que le resulta mucho más fácil
desde adentro destruir la iglesia, pero vamos a unirnos al coro de fe y al coro profético, porque yo sé que proféticamente todas las esferas de influencia van a estar rendidas ante el Cordero en la época del milenio, pero en la práctica, en el evangelio del reino, la iglesia real, la eclesia, es la que va y expone el mensaje de sal, de luz y levadura, no solo por toda la tierra, sino por todo el cosmos, el mundo donde nos corresponda ir. Yo como pastor, ustedes como pastores, ustedes como líderes, ustedes como iglesia, no podemos ir más allá, pero donde podemos ir, allí vamos a hacer influencia. Levante sus manos. La iglesia de hoy somos llamados a influenciar y no ser influenciados. Vivimos en el mundo, pero no para ser influenciados por el mundo. Estamos en el mundo, pero debemos ser guardados del mal. En este momento yo me voy a unir a las palabras de Apocalipsis capítulo 5. Y cuando las declaremos, más que solamente, escuche eso, poder, influencia del Espíritu se va a meter hasta en sus huesos en esta mañana. De manera que cuando usted salga, usted no va a ir con la misma mentalidad. Yo soy testigo de gente que ha ido a estos cultos, ha ido a estos eventos con ideología retorcida, y luego del derramamiento del Espíritu Santo se me han acercado y me han dicho: pastor, yo llegué siendo atea, yo llegué siendo lesbiana, yo llegué pensando esto o aquello, pero pastor, después de que comencé a hablar en nuevas lenguas por primera vez en mi vida, dijo una joven una vez, dejé de pensar esto, me arrepiento, yo quiero ser libre. Amado hermano, ahora se va a derramar cuando digamos esto. Iglesia de Dios, levante su voz conmigo y diga: en el nombre de Jesús he sido llamado a ser influencia. Diga: he sido llamado a ser sal. Reciba eso en el nombre de Jesús. Diga: a ser luz. Reciba eso en el nombre de Jesús. Diga: hacer levadura. Reciba eso en el nombre de Jesús. Y cuando yo termine de decir esto, ustedes se van a soltar de las manos. Dice la Biblia: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: yo me uno ahora mismo a esa voz. El Cordero que fue inmolado es digno. Sí, hay algunos que dicen: ese sí es digno de estar en el gobierno, ese sí es digno de tener la riqueza, ese sí es digno de estar en la educación, ese sí es digno. Pero no, yo declaro que el único digno es el Cordero que fue inmolado. Él es el único digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, iglesia, vas a salir de Influencia 2023, reto de santidad, a ser influencia no solo en el culto, no solo el día de jóvenes y de damas, no solo en la iglesia local. Debe ser influencia en las redes sociales, debe ser influencia en los medios de comunicación, debe ser influencia en todas las esferas de autoridad. Los que podemos entrar a mesas de asuntos religiosos, vamos allá a hacer influencia en esos lugares a favor de la iglesia. Y ya estamos listos ahora, iglesia. Toda la iglesia vamos a declarar esto. La Biblia dice que la alabanza, la honra, la gloria y el poder son a Jesucristo, no solo en el milenio, sino por los siglos de los siglos. Así que tú y yo somos responsables de ir a ese lugar, de ir a esa escuela, de ir a ese lugar de influencia, a hacer influencia. Ya estamos listos, iglesia. Ahora levante su voz conmigo todo fuerte, suelte las manos y levántelas al cielo y declare: yo recibo el desafío de hacer que tu alabanza, tu honra, tu gloria y tu poder se expanda en mi ciudad, en mi nación y en el mundo. En mi mundo comienza ahora. Y cuando tú recibas esto, alguien va a recibir una influencia del Espíritu tan grande
Que hasta va a lograr entender la palabra como nunca antes. Vas a tener revelación, vas a tener inspiración, vas a tener iluminación. El diablo no te podrá callar, los argumentos no podrán contigo. Shabakaya. Ahora, iglesia, vamos a darle gloria, honra y alabanza. Suelta tu alabanza, suelta tu aplauso. Y yo recibo en esta mañana ese llamado a ser sal, luz y levadura en medio de este mundo de tinieblas. No bajo la influencia de las tinieblas, sino bajo la influencia del Espíritu Eterno. Ahora, aplaude la gloria y recibe. Eso es, iglesia, eso, vamos, más, fluye. Y rabababacanda rabasanda. Una iglesia relevante, una iglesia influyente, una iglesia diferente, una iglesia diferente. Si Dios te llamó al ministerio, gloria a Dios. Si eres líder en iglesia local, gloria a Dios. Si eres bautizado, si vas a ser un empresario, si vas a ser un abogado, si vas a ser un psicólogo, si vas a estar en las esferas de poder, en las esferas de gobierno, si vas a entrar a los medios, a las artes, a la radio, a la televisión, a las comunicaciones, allí Dios te va a usar. Allí sé un instrumento, allí sé sal, allí sé luz. Alguien puede dar gloria a Dios. Eso es, vamos. Esta iglesia no nació para estar en las tinieblas, no nació para estar en el salero, no nació para estar en el cajón, no nació para estar escondida, no nació para estar aterrada ni atemorizada. Nació para salir, nació para fluir, nació para hacer luz en medio de las tinieblas.